Excelente. Porque lágrimas brillan en su interior y sé que es muy difícil tu situación y que en vano has luchado por superarlo. Muy buenas noches, Dios pueda bendecirle grandemente a cada uno de ustedes. Es un grato placer estar con ustedes en esta noche y porque cada día, cada miércoles y jueves, ustedes nos acompañan en esta breve transmisión vía Facebook Live para compartir junto a nosotros un tema espectacular en esta noche, el cual lleva por título El sacrificio supremo de Cristo. Espero que este pueda ser de gran ayuda tanto para mí como para ti en esta noche que nos estará escuchando. Quiero compartir con ustedes una lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 71, verso 6, donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Por ti he sido sustentado desde antes de nacer. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre. A ti siempre te alabaré. A Dios siempre debemos alabar. Así que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Creador. Quiero compartir otra breve lectura en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, donde el Señor nos dice las siguientes palabras. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, el Señor nos dice la siguiente palabra: Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos lo que hemos de pedir. Así que debemos confiar en el Señor, que si le pedimos algo, Él nos los dará. Así que confiemos plenamente en Dios. Quiero exhortarte en esta noche también, si tienes algún pedido de oración por algún familiar, amigo, hermano, conocido, que está pasando por un momento difícil, te pido que puedas colocar en la caja de los comentarios el nombre de esa persona, la cual tú quieres y amas tanto, para que nosotros podamos estar orando por ella. O sea que es importante para nosotros que tú puedas colocar ese nombre y nosotros poder estar orando por ese familiar que tú tanto quieres y tanto amas. Así que déjame darle una bienvenida a mi hermano Randy. Mi hermano Randy, Dios te bendiga grandemente por estar aquí en esta noche con nosotros. También quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Dawilda, a nuestra hermana Arelis Guerrero, madre, y Dawilda Guerrero, hija, que nos acompañan en esta noche, quienes nos deleitarán con una hermosa interpretación musical. Así que, sin más preámbulo, quiero permitirme que Arelis Guerrero y Dawilda Guerrero puedan deleitarnos con esa hermosa parte especial en esta noche. Ella con cada uno de nosotros.
Luis, tu audio está apagado, Luis. Ya le di paso a nuestra hermana Arelis Guerrero y a nuestra hermana Dawilda Guerrero para que puedan entonar esa hermosa canción para honra y gloria de Dios y deleite de cada una de las personas que estará conectada con nosotros en esta noche. Dios le bendiga a todos, que la paz del cielo esté en sus corazones hoy y siempre. Amén. Okay. Amén. Ahí, exacto. Bien, 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 bien. Okay. Perfecto, perfecto. Y gloria Tiempo suyo. Amén. La piel parece me encuentras coraje para continuar cuando otra vez perdí la dirección. Dios envía ángeles para ayudar y Dios me conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas y siempre puedes agradar a Dios. Por eso abre hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar, encuentras coraje para continuar. Cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas y siempre puedes agradar a Dios. Por eso abre hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él me sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia.
tienes que orar. Tienes que orar. Alabado Amén. Sea el nombre del Señor. Amén. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Quiero agradecerle inmensamente a Arelis Guerrero, a la Wilda Guerrero, por habernos acompañado en esta hermosa noche, esperando que el Señor pueda seguir dirigiendo su vida, su hogar, su familia, que la protección de Cristo Jesús pueda estar sobre cada uno de ustedes. Agradecido inmensamente y un saludo especial de mi parte desde acá de Chile. Bendiciones. Gracias, hermano Randy. Después de haber escuchado esta hermosa interpretación musical, esta hermosa alabanza a nuestro Creador, y agradeciendo inmensamente a cada una de las personas que se encuentran con nosotros en esta noche, quiero decirle, si tienes algún pedido de oración, puedes colocar debajo en la caja de los comentarios ese pedido de oración por ese familiar que está con algún problema, algunas dificultades. Si tienen algún familiar que pertenece al área de la medicina, colócalo también, que estaremos orando por ella. Así que colócalo y estaremos orando por ella durante toda la semana. No dejes de colocar ese pedido especial que tú tienes por ese familiar que tanto amas. Randy Silverio, el tema de esta noche lleva por título El sacrificio supremo de Cristo. ¿Cómo se podría describir el sacrificio supremo de Cristo, Randy Silverio? Muy buenas noches, Luis. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de los que cada noche se están preparados para escuchar y para estar atentos a lo que es este conversatorio. Hemos visto que tenemos un tema muy interesante cuando hablamos acerca del sacrificio supremo de Cristo. Nos llega a la mente, a veces hay muchas cosas que nosotros no entendemos y hay muchas cosas a veces, porque, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a analizar directamente, a veces nos preguntamos cuál es el tema más difícil que hay en la Biblia. Muchos creerán que es Daniel 11, otros dirán que es el libro de Apocalipsis, pero directamente yo creo que el tema más difícil de entender en la Biblia es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, hay un punto muy interesante y es cuando nosotros hablamos del sacrificio supremo. Y por eso nosotros tenemos que tener siempre pendiente ese sacrificio que Cristo hizo, no por Él, sino directamente por nosotros, para darnos vida, como ya veíamos en el tema anterior cuando hablábamos en Cristo. Ahora, directamente hay algo que tenemos que entender y es cómo se hacía ese proceso desde el Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 25, verso 13, dice de la siguiente manera: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar o cargar el arca en ellas. Y dice, el capítulo 34, 6, 7 dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona. Esa es la palabra que nosotros entendemos, es la palabra nazar. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que entendemos es cuando nosotros vemos esa palabra supremo, entendemos es que fue la muerte fue la muerte más significativa. No solo directamente, está teniendo problemas, Luis, tiene que bajarlo un poco. Sí. Ya. Te escucho. Se está escuchando mucho ahí el sonido. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, esa palabra de supremo, estamos viendo que fue la muerte más significativa.
porque fue la muerte que nos dio vida a cada uno de nosotros. Fue la muerte que nos enseña a que nosotros tenemos también que morir a algo. Y ese morir a algo tiene que ver con el morir que trajo el problema al mundo, que fue el pecado, por el cual vino la muerte, y es lo que más adelante también vamos a ir viendo. Luis, el audio. Amén, amén, alabado sea el nombre de nuestro Creador. Ahora, ¿en qué condiciones nos encontrábamos nosotros cuando Jesús murió por nuestros pecados, por mi pecado y por lo tuyo y por los demás? ¿En qué condiciones estábamos nosotros? Mira, Luis, eso es algo muy interesante. Por eso hablábamos de la palabra sacrificio supremo. Cuando nosotros vemos en Romanos 5, el capítulo 5, verso 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Amén. Pecadores sin esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso fue lo que Dios, la condición que nosotros estábamos, era que éramos pecadores. No estábamos aptos de poder entrar a la gloria de Dios. Y a través de Cristo podemos tener acceso a esos privilegios. Amén. Perfecto, mi hermano. Entonces, por medio de Cristo, estamos teniendo ese acceso, ese gran privilegio que prácticamente nosotros no lo merecíamos. Ahora, ¿cómo cambió nuestra vida la muerte de Cristo por nuestros pecados? Mira, en el mismo libro de Romanos capítulo 5, pero ahora en el verso 10, en el verso 10 presenta de la siguiente manera, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué no quiere decir? Que la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Éramos puestos en vista de que éramos enemigos, pero ahora estamos reconciliados al Padre. Estamos cercanos a Él a través del medio, a través del canal que es Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Entonces, si Cristo es nuestro medio, nuestro canal, nuestra senda a seguir, ¿qué es lo que logra la muerte de Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que logra? La muerte de Cristo en nosotros. Mira, Luis, al morir Cristo, al morir Jesús en la cruz del Calvario, hubo algo muy interesante que hizo un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Ese cambio fue que nosotros directamente, cuando pecamos, estábamos destinados a morir. Morimos la primera sufrimos la primera muerte, pero hay una segunda muerte que es la muerte que nos separa, dejamos de existir. Directamente, como uno pecó, como dice la misma Biblia, tendría uno también que llevar a la victoria. Y directamente la Biblia lo expresa de una manera en el Antiguo Testamento, que para poder salvar a un hermano tenía que venir el propio hermano. Entonces, para eso directamente tenía que sacrificarse alguien que esté cerca a la persona que había errado. Entonces, por eso Cristo viene y hace ese sacrificio supremo por cada uno de nosotros y nos da vida a través de que nosotros estábamos muertos, nos resucita. Por eso dice la Biblia que resucitamos con Cristo. A través de Cristo es que viene la resurrección y la vida eterna y podemos obtener una oportunidad y una vida nueva en Cristo Jesús. Amén, amén. Pero sabemos que esto también conlleva algo, la ley, una ley. Entonces, esa ley, ¿qué demanda para nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados? Mira, hay algo que la ley demanda. Y eso lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, que dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mira, Luis, cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente Dios los busca y lo encuentra vestidos ¿con qué? Con hojas. ¿Qué sucede? Que Dios entonces luego lo viste con pieles, que esas pieles eran directamente de un animal.
Exactamente cuando ellos pecaron, Dios tenía que sacrificar, tenía que derramar alguna sangre. La sangre que se derramó en ese momento fue la sangre de un cordero que estaba en ese momento, y por eso fue que lo cubrió. Pero luego, entonces, no obstante, ese cordero iba a representar o representaba a Cristo Jesús en un futuro, que iba a ofrecer su vida por cada uno de nosotros. La ley del pecado demanda muerte con el fin de que los pecados sean perdonados. Para poder ser perdonado, obligatoriamente debía de haber derramamiento de sangre. Perfecto, pero ¿cómo puede suceder esto? Entonces, ¿qué plan? ¿Cómo podemos nosotros justificarnos ante Dios como pecadores? Mira, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Romanos 3:24 nos dice, Luis, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su muerte en la cruz, Cristo ha eliminado la barrera entre el hombre pecador y un Dios santo. Cristo ahora trae el puente, el canal, para poder interconectar lo que es el pecador con Dios. Ahora, el pecador no tenía ningún lugar, no tenía un medio para poder llegar a Dios. Por eso es que cuando Dios manda a hacer el santuario, lo manda a hacer en un lugar apartado de donde estaba el pueblo, porque si Dios estaba en la presencia, lo iba a consumir a todo. Entonces Dios hace un lugar apartado donde iba a estar su presencia. Y amén. Jesús, que era a través del santuario, por eso es que vemos cada uno de los pasos del santuario. Cada uno, por ejemplo, cuando una persona pecaba, llegaba al santuario, llevaba la sangre. Exactamente, ese sumo sacerdote representaba a Cristo, que nos conectaba con la santidad en vida, que era la presencia, la santa Shequina que estaba en el santuario, representante de Dios. Ahora, Cristo era el canal que nos conectaba con ese lugar. Cristo aún amén. También hoy es el canal que nos conecta con Dios, y es por quien nosotros podemos obtener salvación y vida eterna. Amén, amén, amén. Pero nuestro Dios, nuestro Padre, hizo algo muy, muy importante por nosotros, por cada uno de nosotros, por ti y por mí, que estamos aquí conectados en esta noche. Por eso te pido que si tienes algún pedido de oración, alguna oración por algún familiar tuyo, que lo coloques debajo y estaremos orando por él. Pero, Randy Silverio, ¿qué puede hacer Dios legalmente por nosotros los creyentes? ¿Qué puede hacer Dios legalmente por los creyentes? Mira, Luis, exacto. En Romanos 3:26 dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, Dios justifica y acepta como justo al que tiene una fe verdadera en Jesús. Solamente aquellos, por ejemplo, legalmente, para poder obtener ese galardón, ese poder, esa conexión, tenemos que estar en Cristo, tenemos que vivir. Por ejemplo, como dice Pablo, él decía que el vivir, decía que ya él estaba muerto y que para él su vivir era Cristo Jesús. Entonces, para vivir, entonces, debemos dejar que Cristo vive en nosotros. Para ver un cambio y de haber una transformación en nuestra vida, tenemos que dejar que Cristo haga el trabajo. Amén, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es importante denotar que Cristo tiene una parte importante en nosotros, los seres humanos. Ahora en Randy Silverio, en contraste a eso que Dios hace con la paga del pecado, ¿cuál es el regalo de Dios? Mira, la misma Biblia lo dice en Romanos 6:23. La misma Biblia lo dice en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado paga con la muerte. En cambio, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Si la muerte vino por uno, entonces dice la misma Biblia, la vida vino a través de Cristo Jesús. Por uno también. Si la muerte la trajo uno, la vida la trae otro, que es Cristo. Ahora, Dios te pone a ti esos dos caminos. ¿Quieres vivir una vida directamente de miserias, una vida
una vida que te presenta todo bonito, donde todo se está acabando, donde todo está mal, donde nada te llena, una vida donde estás viviendo ahora y no sabes si mañana va a estar bien, pero la vida en Cristo es una vida de seguridad, una vida sin lágrimas, una vida en plenitud a través de una luz que se llama Cristo Jesús, que nos transforma a nosotros a ver una vida diferente, una vida con esperanza. Esa es la vida del cristiano, una vida que no piensa en las cosas que van a pasar mañana, sino que es una vida plena, comunión con Cristo Jesús. Y ese es lo que los dos caminos que hay: el camino de la muerte, que es la paga del pecado, y el camino de la vida, que es el regalo, ese don de Dios que nos da para cada uno de nosotros. Amén, amén. Estaremos, sí, orando por Mariel y por Dayana, una hermana de iglesia, para que el Señor pueda seguir obrando en cada una de ellas. Así que el Señor pueda bendecirnos cada día y que las manos de nuestro Creador pueda posar sobre ellas, sobre Mariel y sobre Dayana, para que Dios haga el milagro que necesita hacer en ella. Ahora, Randy, es increíble ver cómo nosotros, los seres humanos, muchas veces tendemos a ser egoístas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entender esas acciones que cometieron el pueblo de Israel para crucificar a Cristo? ¿Cómo podemos nosotros entender esa parte humanamente? Mira, Luis, es algo interesante porque la venida de Cristo ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Cuando vemos que habla de 70 semanas, era la profecía mesiánica que indicaba que Cristo estaba a las puertas. ¿Qué sucede, Luis? Que tenemos que ver de una manera clara que los judíos no se dieron cuenta directamente. Aún hay judíos que no aceptan que Cristo fue el Mesías. Y Cristo cumple con todas las predicciones que se dan en la Biblia de una manera clara. Exactamente cuando se cumplen los 490 años, que se completa exactamente el bautismo, exactamente su muerte. Todo tiene conexión con lo que presenta. Dice que ninguno de sus huesos van a ser quebrados. Dice que iba a morir colgado, todo lo dice. Pero ahora vemos en Juan 19, del 5 al 7, que dice: y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Luis, si nos vamos directamente, dice que Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos le dijeron a Pilato que Jesús debía morir porque había blasfemado, y el pago de la blasfemia no era ser crucificado, el pago de la blasfemia era ser apedreado. Si vamos a Levítico 24:16, cuando lo presenta de una manera clara, que tenían que ser apedreados, pero ellos no están pidiendo que Jesús sea apedreado, sino que lo crucificaran. La ley judía demandaba apedreamiento para el blasfemo, no crucifixión. Ahora, ¿por qué entonces la exigencia de los judíos de que Cristo fuera crucificado? Porque Deuteronomio 21, 22, 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás él mismo, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque pues dice tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermano, Luis, quiero que entiendan, la cruz representaba para los judíos algo muy diferente de lo que los romanos consideraban. Colgar de un madero significaba la maldición de Dios, la muerte sin esperanza de una resurrección. Estaban contrarrestando su propio mensaje. Estaban diciendo: mira, lo que estaba descrito, ya Cristo lo había cumplido al pie de la letra. Todo lo había cumplido. Ahora, ellos lo que querían contrarrestar era que iba a decir que 2 días iba a estar en la tumba, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellos querían contrarrestarlo, porque la muerte en madero representaba una persona que era maldita por Dios y que no tenía oportunidad de resurrección.
Eso es lo que estaba representando. Los escritores del Nuevo Testamento nunca llamaron crucifixión al proceso de la cruz. Siempre dijeron aquel que colgó del madero. Veamos, podemos ver algunos ejemplos en Primera de Pedro 2:24, Hechos 5:30, que en ningún lugar habla de la crucifixión, sino solamente que fue colgado en un madero. Ahora, colgar de un madero para los judíos, como ya le había dicho, representaba la maldición de Dios, la muerte sin esperanza y resurrección. Dado que Jesús predijo su resurrección en Juan 2:19-22, los judíos querían asegurarse de la maldición de Dios para Jesús, para que Él nos resucitara. Esa es la razón por la que exigieron su crucifixión. Pero en el momento, Luis, tenemos que tener algo presente y algo que cambió el mundo. Hizo un antes y un después y se llama Cristo Jesús. Al levantarse al tercer día de los muertos, aunque le llamaron crucificado, se levantó y así mismo con él se levantaron algunos y demostró que ni la muerte tiene potestad sobre él. Es una forma maravillosa de mostrarlo a nosotros. Si algún ser querido está en la tumba, no temer, porque si murió en Cristo, dice la Biblia que la muerte en Cristo es ganancia. Y tenemos que tener esa seguridad, esa esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, amén. Es increíble notar cómo Dios muchas veces quiere hacer un milagro en nuestra vida y nosotros, los seres humanos, muchas veces siempre viene a nuestra mente la desconfianza. Si será posible, ¿podrá hacer esto posible? Y viene una pregunta a la mente. Entonces, si Cristo fue crucificado, ¿cómo resucitó al tercer día como Él lo había prometido? No vi si... quiero que me repita la pregunta porque no... ¿Cómo es entonces Cristo resucitado? Vuelve a repetirme la pregunta, Luis. ¿Cómo es entonces resucitado Cristo? Porque Él dijo que resucitaría Luis, al tercer día. No te escucho todavía. Parece tu internet está un poco lento. Dale. Un momentito. Sí, te escucho. Te decía que cómo Jesús entonces resucitó al tercer día como Él lo había prometido. Mira, Luis, la Biblia ya lo expresaba, era una de las cosas interesantes. Ya en el Antiguo Testamento estaba predicho que Jesús iba a resucitar al tercer día. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que asimismo, como dice que se cumplió ese día, la palabra de Dios que dice que se levantó al tercer día, asimismo Él predice que también será el galardón de su venida, Luis. Es lo interesante. Y Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios, amén. Un Dios, ¿cómo decirte? Todo lo que Dios tiene a través de su palabra tiene que cumplirse de una u otra manera. Exactamente como está ahí en la Biblia, tiene que cumplirse. Ahora, nosotros tenemos que entender que durante esos días que Jesús estuvo en la tumba, mucha de la esperanza de los que estaban ahí, la esperanza de ellos cayeron. Exactamente, se le había olvidado la palabra de Jesús que le había dicho que iba a resucitar el tercer día y muchos estaban dudando. Pero en el momento que lo vieron exactamente, al igual como nosotros lo vamos a ver venir en gloria, será mucha la alegría, será mucha el regocijo de ver al Dios que nos dijo que vendrá de la misma manera, venir en poder y gloria con todos sus ángeles de una manera maravillosa, Luis. Eso es algo... La resurrección, después de la muerte, la resurrección significa mucho para cada uno de nosotros. Antes de hacerte la siguiente pregunta, Randy, quiero leer una lectura bíblica en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 14 y 15, donde nos dice el Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe, al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. O sea, que el amor de Cristo para con nosotros es inmenso. Amén. Y sabiendo la inmensidad del amor de Cristo, ¿cómo nos afecta este sacrificio a nosotros? Este sacrificio supremo de Cristo. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Luis, tenemos que ver de una manera interesante que a nosotros
nos contagió. Si la muerte no había contagiado, ahora la vida nos contagió. Cristo redimió lo que era la maldición. El que era maldito, colgado, se había tomado la postura. No era porque dice que cuando muchos le veían, le injuriaban y le decían, pero mira a este que a muchos salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿Cuál era el problema? Lo mismo que Pablo no podía entender, Luis. Lo mismo que muchos hoy en día no entienden, que se preguntan, porque si a través de la Biblia todos los justos se salvan, ¿cómo es que él, que es justo, no se puede salvar? Esa es la pregunta que se hacían las personas que le meneaban la cabeza, le muriaban en la cruz. Y yo quiero que pongan mucha atención, porque era que Cristo no se bajaba de la cruz. Hermano querido, cuando Noé creyó en Dios, Dios le salvó y fue librado por su justicia. Cuando Job creyó en Dios, Dios también lo libró por su justicia. Abraham también creyó en él y también se salvó. Y ahora se preguntaban si él, que es Dios, no se puede salvar. ¿Cómo es que a través de la Biblia todos los justos se salvan y él no puede salvarse? Él no podía bajarse, Luis. Exactamente, Dios le había librado de todas las muertes anteriores, pero ahora no puede librarle. Él mismo dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no era eso, Luis, era que tenía que cumplirse la escritura. Jesús no se bajaba de la cruz, no Amén. Era porque él no quería. Jesús no se bajaba de la cruz, porque cuando él llegó, antes de que tú estés, Jesús te vio a ti crucificado en la cruz y te bajó de la cruz y se subió él. Eso es lo que estaba pasando. Jesús me vio a mí, Luis, crucificado, y me bajó de ahí y me dijo, hijo mío, te doy otra oportunidad, pero ahora el pecado, la transgresión de la ley demanda sangre. ¿Qué sangre vamos a tomar? Y en ese momento Jesús tomó la decisión del mismo subirse en la cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Amén. Dios para con nosotros, Luis. Que Él, viendo que nosotros estamos en perdición, vino y tomó esa perdición para Él. Pero esa perdición, ese amor por Él, hizo una ¿cómo decir? Una explosión. Y esa explosión acabó con la maldición. Y de una manera maravillosa, Dios trajo vida a través, sacó de la muerte, trajo la vida. De la muerte hizo la vida. Eso es lo que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Nos ha dado esperanza de nosotros poder estar más cerca de Dios. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, haciendo referencia a lo que tú acabas de mencionar, nos dice el libro de Historia de la Redención que cuando Cristo quería venir a morir por nosotros, por la humanidad caída, los ángeles se ofrecieron a morir por nosotros. Pero Dios dijo que ningún ángel tenía la capacidad para venir a morir en la cruz del Calvario, porque el valor que la humanidad, el sacrificio que la humanidad necesitaba era un sacrificio mayor, y era el sacrificio de Cristo. Dios entregó a Cristo para que Él muriera a favor nuestro. Es decir, que así como los ángeles no tenían esa potestad, ¿qué hizo Cristo para demostrarnos ese gran amor desinteresado para nosotros o para la humanidad en general? Mira, Luis, al ocupar nuestro lugar, Cristo toma para sí la maldición de la ley que recae sobre cada ser humano. Los clavos, la corona de espinas, los azotes, el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público del carácter homicida de Satanás que quedó expuesto. Eso era lo que quería, lo desmanteló. Cristo no podía salvarse él y al mismo tiempo salvar a la raza humana. Era o lo uno o lo otro. Ahora, necesitamos cuatro cosas que quiero que nosotros podamos tener pendiente. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. En la cruz, Amén. Cristo se despoja de su vida eterna, la fuente de vida que sostiene la vida del universo, y la entrega al Padre para que la disponga para cada uno de nosotros. Eso es lo que está haciendo. Amén. Al mismo tiempo que el Padre le arrebata la vida a Cristo, empieza a derramar la copa de su ira en la persona de Cristo. Este comienza a percibir la ira del Padre contra el problema del pecado en su propia persona. Ahora bien, Cristo en ese momento tiene su última oportunidad para recuperar su vida eterna, porque solo hay dos explicaciones a lo que está ocurriendo, y es: o esta es la forma del Padre resolver nuestro problema del pecado, o el Padre ha encontrado pecado en Cristo. Si el Padre ha encontrado pecado en Cristo, se perdió la raza humana completa, pero también se perdió la vida eterna en Cristo. Cristo decide seguir adelante y entrega su vida eterna al Padre y le dice: sálvalos. Al mismo tiempo, su corazón se desgarra al experimentar la separación del Padre y emprender el camino de la muerte eterna. Y ahora llega lo maravilloso. El Padre toma la vida eterna, Luis, de Cristo, o la fuente de vida, y la dispone para todos nosotros, pecadores y enemigos de Él. Tremendo. Con Amén. Cristo muerto, el Padre ha cargado el pecado de todos los seres humanos en Cristo y puede ahora perdonar a cada pecador que por la fe acepte el sacrificio de su Hijo. En la cruz, Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Tremendo. Es lo que pinta el Evangelio. Jesús gustó lo que nosotros debíamos gustar. Él nos está dando la vida eterna que es de Él, nos le está ofreciendo a nosotros, a cada uno de los que cada día le ofenden, a cada uno de los que le abochornan, los que lo cuestionan. El Padre pasó juicio a la obra de su Hijo y quedó satisfecho. Ahora decide resucitarlo. Lo único que el Padre no puede devolverle a Cristo su vida, ya que ésta pertenece a la humanidad rescatada. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La vida de Cristo está en cada uno de nosotros, Luis. Y es lo que tenemos que entender. Por eso es que dice que en el monte de Sión habían 144,000 y cada uno tenían en su frente ¿qué? ¿Qué nombre tenían en su frente? El nombre de Cristo. Por eso Jesús dice: y vendré a buscarme ¿a quién? A mí mismo. El Padre une a Cristo con la humanidad y lo resucita con una porción de la vida que el propio Cristo arriesgó por nosotros. Es el Padre quien resucita a Cristo. Ahora, Luis, unida la iglesia con Cristo, ambos se convierten en un solo cuerpo, ya que comparten una sola vida. La vida que vivimos, la vivimos en Cristo. En este cuerpo, Cristo es la cabeza. Por eso es que dice: ahora, todos los que creen en Cristo comparten una sola vida, la misma vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, porque el Padre quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo y procedió a resucitarlo, uniéndolo con la comunidad de salvados. En la vida, muerte y resurrección de Cristo, la justicia de Dios y su amor ágape fueron manifiestos. Algo. Amén. Luis. Sí, Jesús escucho. gustó la muerte por cada uno de nosotros. Este sacrificio nos contriñe, nos motivará, nos animará y nos hará sentirnos obligados a vivir para aquel que estuvo dispuesto a entregarnos completamente por nosotros. Nosotros no tenemos vida. Lo que tenemos es porque Jesús nos lo dio. Lo que vivimos, respiramos, es porque Dios nos lo dio. Somos un cuerpo y ese cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Mira, en esta noche quiero agradecerle inmensamente a cada una de las personas que estuvieron en la transmisión junto a nosotros. Pero también les animo, como dice el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Te animo que cada día nos
crucifiquemos junto a Cristo, que nosotros podamos depositar nuestra vida completa y por completa a Cristo, y que ya no vivamos nosotros, que sea Dios, que sea Cristo quien nos dirija en todo momento. Quiero, No es fácil, ¿sabes que no? Sí, termina. Mire, sabemos que no es fácil. Este camino que estamos viviendo no es un camino fácil, es un camino difícil. Pero sabemos que si colocamos nuestra vida en la mano de Cristo, las cosas, lo difícil se convertirá en algo fácil. Amén. Amén. Mira, Luis, algo que quiero decirle, una pregunta quiero hacerle a los que nos están escuchando en esta noche. En la cruz, Jesús demostró que su amor por los pecadores es mayor que su amor por sí mismo. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cree usted en este sacrificio supremo? Y que en la cruz Jesús estaba dispuesto a decir adiós a la vida para siempre con el fin de que usted vive en su lugar. ¿Cree usted eso? Si usted cree eso, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en su vida. Recuerda que el amor supremo de Cristo fue por cada uno de nosotros. Y cada día, cada noche, está dispuesto a darnos lo más precioso. Y es la vida eterna en Él. Amén. Yo espero que Dios pueda bendecirle grandemente en esta noche, esperando que puedan acompañarnos en el día de mañana para continuar con un tema súper especial, el cual estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Este tema lleva por título el cual lleva por título el tema de mañana. Un momento. A ver. El problema del pecado. Mañana estaremos hablando sobre el problema del pecado. Y espero que usted, que estuvo con nosotros en esta noche, pueda acompañarnos en el día de mañana. Y que yo quiero que en esta noche usted pueda llevarse en su mente que usted está al lado de una persona. Usted está al lado de Cristo Jesús, ese amigo que nunca falla. Antes de terminar, quiero permitir que nuestro hermano Randy Silverio pueda culminar con una oración. Oremos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias porque tienes el control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que tú nos ofreciste tu amor supremo. Por eso, Señor, te damos gracias, por eso y más, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Te pido por cada una de las personas que pidieron oración. Te pido por cada una de las personas que están atentas, Señor, a este live, que tú de una manera especial puedas ser con ellos, Señor, y que puedan sentir tu santa presencia. Gracias, Padre, porque tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque nos has guiado de antes hasta ahora, Señor. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias, Randy Silverio. Un saludo especial desde Chile a cada uno de ustedes, a Arelis Guerrero, Dawilda Guerrero. Gracias por el compromiso que ustedes tienen con el Señor. Y agradecerle también a cada una de las personas que se conectan cada miércoles y jueves junto a nosotros. Mañana, el problema del pecado. No te lo pierdas, que será un tema súper especial y espectacular en esta misma hora. Que Dios pueda bendecirte en esta noche. Bendiciones y pasen muy buenas noches. Amén.